Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de usos o errores en el uso del verbo del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos a Lourdes, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Hola Lourdes. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Vamos a comenzar haciendo un repaso de algo que es importante recordar para poder ver esos errores que a veces cometemos al utilizar los verbos en expresiones. Y recordemos que los verbos, pues si lo analizamos de forma sintáctica, son acciones que ejecutamos y que las podemos expresar en una oración. También son parte fundamental del sintagma verbal y que funciona como núcleo del predicado dentro de una oración. Pero para poder analizar los errores que a veces cometemos, vamos a repasar los modos del verbo, porque en algún momento es en esta parte donde se dan los errores más comunes. Y vas a analizar tú si en algún momento has utilizado de forma errónea algún verbo. Hay muchos más, claro, pero vamos a enlistar solo algunos. Recordemos cuáles son los modos del verbo. Cuando hablamos de modos del verbo, afecta o tiene que ver con los tiempos presente, pasado y futuro, y cada uno de forma independiente. Y cuando hablamos de los modos, podemos marcar tres: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Los modos me indican los momentos o la intención que se tiene al momento de expresar las acciones dentro de una oración. Si hablamos del modo indicativo, pues podemos mencionar que expresa acciones concretas y reales. Cuando hablamos en tiempo presente, pasado, futuro, son acciones reales, acciones que se han ejecutado. Tienen que ver también con la funcionalidad o la intención de las oraciones al momento de utilizar los verbos. Y pues un ejemplo es: Pedro estudia toda la noche. Cuando hablamos de este ejemplo, si tú observas, hay un verbo en tiempo presente que indica una acción que se ejecuta o una acción real. Por eso es que decimos que esta oración está en modo indicativo. Algo importante también es recordar que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir, y estos pues ya funcionan en el modo indicativo. Modo subjuntivo es cuando al conjugar esos verbos dentro de una oración vamos a expresar una posibilidad o una acción hipotética, es decir, algo que puede pasar y que no es real como en el modo indicativo. Hay frases que se utilizan en este modo del verbo como es posible, tal vez. ¿Sí? Son frases que acompañan a los verbos para dar la acción de modo subjuntivo. Por ejemplo, es posible que mañana llueva. Acá tenemos un verbo, pero esta frase es la que me indica a mí que está en un modo subjuntivo, porque no decimos, por ejemplo, en modo indicativo el verbo llover, no decimos hoy llueva, por ejemplo, ¿verdad? Este es un verbo que al conjugarlo se utiliza únicamente en el modo subjuntivo. Y el modo imperativo es aquel en el que la acción expresada en una oración da a conocer alguna orden, un ruego, un mandato. También cuando utilizamos estos verbos podemos enlistarlos dentro de las oraciones imperativas, que tienen que ver con los verbos imperativos también. Siéntese usted, ¿sí? Acá hay una orden
hay un mandato y este verbo está conjugado en un modo imperativo. ¿Por qué es importante recordar los tres modos en los que se puede expresar el verbo? Porque cuando utilizamos nosotros las acciones en una expresión, podemos cometer errores al momento de conjugarlos. Entonces vamos a ver algunos de esos posibles errores que podemos tener al momento de utilizar estas acciones. El primer tipo de error que vamos a ver corresponden a las irregularidades en la conjugación. Esto se da en la segunda persona del pretérito perfecto simple. Recuerda que el pretérito es uno de los tiempos verbales que tiene más subdivisiones según la intención de la acción. Es incorrecto agregarle al pretérito perfecto simple la S al final. Si tú has escuchado, hay muchas personas que cometen el error de estos verbos al conjugarlos, agregarle la S. Ese es un error y es el que más escuchamos con personas que tal vez no conocen o no saben que es un error gramatical y es un error en el uso de los verbos, agregarle esa S en la segunda persona. Por ejemplo, tú dijiste, este verbo está mal expresado porque no se le debe agregar la S al final. Tú dijiste algo sobre el tema. De hecho, ninguno de los verbos lleva la S en la segunda persona. Tú comiste, tomaste, dijiste, no es correcto. Lo correcto es omitir la S del final y decir o escribir o expresar, tú dijiste algo sobre el tema. Es uno de los primeros errores en el uso de los verbos. Otro también, que es el segundo error en el uso de los verbos, es en el verbo haber y el verbo hacer. Estos verbos pueden tener función de verbo auxiliar, pero cuando no lo estamos utilizando como un verbo auxiliar podemos cometer algunos errores al momento de utilizarlos. El verbo haber, como ya te lo mencionaba, si no es un verbo auxiliar, es impersonal. Es decir, que no podemos marcar el sujeto de quien realiza la acción, por lo que no tiene sujeto, sino que va a tener un objeto directo. Es decir, que cuando yo analice el verbo, va a responder a la pregunta ¿qué? Y el verbo haber. Algo importante también es que el verbo haber solo tiene tercera persona del singular. Es decir, que es incorrecto decir hubieron muchas personas. Este verbo, hubieron, no es correcto y tampoco es han habido muchas dificultades. Aquí hay un verbo auxiliar, ¿sí? Pero está mal utilizado. ¿Cuál es la forma correcta de utilizar? Vamos a continuar aquí. Hubo muchas personas. Cuando nosotros decimos hubieron, está mal utilizado o no estamos utilizando de la forma correcta el verbo haber, porque la palabra o el verbo conjugado, recordemos que solo tiene tercera persona del singular, entonces no podemos decir hubieron. La palabra correcta o el verbo correcto que debe usarse es hubo. Y como solo tiene tercera persona del singular, tampoco es correcto decir han habido, sino utilizarlo como verbo auxiliar en el singular. Ha habido muchas dificultades. Y decíamos que si no es verbo auxiliar, es impersonal, ¿sí? Que hubo muchas personas, ¿verdad? El verbo haber, cuando no es un verbo auxiliar, va a responder al objeto directo. ¿Cómo encontramos el objeto directo? Con la pregunta ¿qué? Y el verbo, que en este caso sería hubo. ¿Qué hubo? Muchas personas. Entonces es uno de los errores. Vamos viendo dos irregularidades en la conjugación, agregarle la S y el verbo haber. Otro de los verbos es el verbo hacer, que también tiende a confundir como el verbo haber. Y este pues sí es impersonal, es decir, que no podemos agregarle un sujeto como en el caso del verbo haber, y solo tiene tercera persona del singular también. Por lo tanto, es incorrecto utilizarlo en plural. Hacen 20 grados de temperatura.
este verbo está mal utilizado porque el verbo hacer no tiene persona en el plural, solamente en singular. Y también es incorrecto cuando decimos, por ejemplo, en esta expresión, el invierno pasado hicieron unos días muy fríos. La palabra o el verbo hacer tampoco está conjugado de la manera correcta porque como no tiene plural, es únicamente en la tercera persona del singular. Por lo tanto, lo correcto es conjugar el verbo en singular y decir hace 20 grados de temperatura, y ahí pues estamos corrigiendo la expresión. Y también el invierno pasado hizo unos días muy fríos. No hay que utilizar el plural porque no tiene este verbo. Algo que se debe tomar en cuenta en ambos es que se debe utilizar puede haber y debe haber cuando quiero dar una orden, ¿sí? Puede haber o debe haber, sí se puede utilizar. Y algo también que debes tomar en cuenta es eliminar el verbo habíamos. Te recuerdo, solamente hay, en este caso, primera persona del plural, no existe en el verbo haber, entonces podemos cambiar el verbo haber cuando queremos decir haber o habíamos, cambiarlo por estábamos, ¿sí? Otra parte que debo recordarte es que cuando nosotros utilizamos estos verbos conjugados en la primera persona del plural, que es el nosotros, ¿sí? No debemos utilizar la M en la conjugación, no se dice estábamos, ¿sí? O en este momento estábamos, se utiliza la M, porque hay algunas personas que utilizan la N en lugar de la M y no es correcto. Decir estábamos no es correcto. Otro de los errores es cuando tenemos los verbos irregulares. Cuando hablamos de verbos irregulares, son esos verbos que al momento de conjugarlos, tanto en las personas, con los pronombres personales como en los tiempos verbales, van a cambiar la estructura de la expresión desde la raíz en algunos casos, o bien sus terminaciones, como es el verbo ser, por ejemplo, que en el pasado se dice fui. Ese es un verbo irregular porque cambia la estructura de su expresión o desde la palabra raíz. Pues en algunos casos de verbos irregulares también tiende a haber confusión de cómo es la conjugación de los mismos. Entonces tenemos que analizar y tenemos que estudiar bien cada uno de los verbos para no cometer estos errores al momento de conjugar o al momento de expresarlo de forma oral. El verbo prever, ¿sí? Lo incorrecto es conjugarlo como que fuera el verbo proveer, porque algunos tendemos a confundir. Incorrecto es prever, ¿sí? Es incorrecto utilizar la doble E, y preveyó, como que estamos conjugando el verbo de manera incorrecta. Lo correcto es previó, ¿sí? En pasado, y cuando utilizamos estas expresiones, pues es un verbo irregular. Otro de los verbos que también causa confusión y que es parte de los verbos irregulares es el verbo bendecir, ¿sí? Lo incorrecto es cuando la aclaración es que no en todos los tiempos o al momento de conjugar hay errores, son en ciertos tiempos específicos, en la mayoría de casos en el pasado, que no sabemos cómo conjugarlo, entonces sí tenemos que analizar bien. El verbo bendecir, algunos lo confunden y dicen bendició, ¿sí? En el pasado, y lo correcto es decir bendijo. Por ejemplo, si ya lo tenemos en un contexto de oración, él me bendició, por ejemplo, no es correcto decir esa palabra, sino que cambiar la conjugación, porque es un verbo irregular, y decir él me bendijo, ¿sí? Uno de los que más problema da en conjugación es el verbo satisfacer, que a veces no sabemos cómo utilizarlo en ciertos tiempos verbales.
Lo incorrecto es decir satisfació, ¿sí?, en pasado, o satisfaceré, es incorrecto. Y esto pues tenemos que analizarlo. Lo correcto es satisfizo o satisfaré o satisfaga en algún momento, ¿verdad? El verbo inducir, que tiene relación con el verbo bendecir también, porque esas conjugaciones tienden a confundir. Indució, inducimos, está mal expresado y es un error que algunos cometen, y lo correcto es indujo o indujimos, si es en otra persona de la conjugación. Y los verbos cocer y tostar, hago la aclaración que es coser del verbo de cocinar, ¿verdad? No es de coser con hilo y aguja, sino con C. Lo incorrecto es expresarlo como que fuera el verbo cocer, ¿sí? Las papas se cocen, está incorrecta la conjugación del verbo, porque lo correcto es las papas se cuecen, ¿sí? Porque estamos utilizando otro verbo, y lo mismo sucede con el verbo tostar. El pan se tosta, está incorrecto, lo correcto es el pan se tuesta. Esto es básicamente los errores más comunes que se dan al momento de utilizar los verbos, y los que más utilizamos pues en algún momento es el verbo haber y el verbo hacer, que es donde podemos tener mayor dificultad. Pero es importante que analices tú al momento de expresar o al momento de escribir y redactar tus oraciones cómo es la manera correcta que vas a escribir las acciones, porque tiene que ver tanto en las irregularidades de conjugación o bien en los errores en el caso de los verbos irregulares. Muy bien, ten presente por favor guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprende en Casa y comenta qué fue lo que aprendimos hoy. Hoy hablamos sobre esos errores que se pueden dar al momento de conjugar los verbos y cómo pues utilizarlos de manera adecuada. Comparte con un adulto tus aprendizajes para poder expresar de mejor manera tu comunicación. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas y te recordamos por favor lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Hasta pronto, quédate en casa.